sí hay mucha inquietud de la población y de los expertos, ¿no? Por conocer cuáles son las intenciones del gobierno, su estrategia financiera, y un poco lo que queremos es que usted nos ayude a comprender esa visión, ¿no? En el ánimo de ilustrar a la sociedad. Mire, una de las preocupaciones principales ha sido el tema de los proyectos llave en mano, por el orden de 4.100 millones de dólares. Sabemos que son compromisos que no aparecen en la contabilidad, pero están allí. Algunos de estos proyectos conocemos nosotros por fuentes que la deuda está en manos de los bancos, lo que permitiría al Estado un poco renegociar los plazos de pago y tener cierta flexibilidad para tener capacidad de inversiones. ¿Cómo piensa manejar esta parte usted? Bueno, mira, a ver, como bien lo indicaste tú, Aristides, el gobierno entrante tiene que hacerle frente a 4.100 millones de balboas de pagos de proyectos llave en mano. Una gran cantidad ya ha sido ejecutado, ya, o sea, proyectos que ya terminaron, pero hay otros que todavía están siendo ejecutados. El mejor ejemplo es la extensión de la línea 1 del metro, el hospital oncológico y la carretera Santiago David. En ese sentido, mi mayor preocupación se centra en el monto tan elevado que dejaron de proyectos llave en mano para pagar en el año 2015. Cifra que según fuentes del propio ministerio ascienden a 1.416 millones de balboas para el próximo año. Es una cifra que le quita mucha flexibilidad al presupuesto del año fiscal siguiente. Como bien lo dijiste tú, entiendo que una gran parte de todos esos proyectos llave en mano han sido financiados por la banca nacional y una gran medida también por la banca internacional. Por consiguiente, son compromisos del Estado panameño. Y nosotros como gobierno responsable tenemos que buscar los recursos para hacerle frente a esos compromisos. Yo en este momento estoy evaluando, cuando entre al ministerio, estaremos evaluando si es necesario sentarnos a conversar con los bancos con miras a tratar de conseguir algo más de espacio fiscal para el año fiscal 2015. Y nuevamente quiero reiterar, el gobierno de la República de Panamá no tiene un problema financiero, lo que es más, goza de toda la credibilidad del mercado financiero internacional, una calificación de riesgo de grado de inversión. Por consiguiente, podemos conseguir el financiamiento que sea necesario para hacerle frente a nuestras obligaciones. Sin embargo, sí tenemos tope de gasto. La ley de responsabilidad social fiscal nos establece cuál es el déficit máximo permitido que podemos nosotros incurrir, y yo tengo la intención de mantenerme o cumplir con lo que establece la ley de responsabilidad social fiscal. Entonces, en ese sentido, tenemos un tope de gasto y mi intención es ver cómo le abro un poco más espacio fiscal al presidente para que las promesas del presidente Varela que hizo en campaña se puedan cumplir. Señor ministro, en esa misma línea, el gobierno se ha comprometido a no poner más impuestos, a no hacer reformas fiscales tampoco, a cumplir la ley de responsabilidad fiscal. En ese escenario, una de las alternativas que queda es precisamente acudir a proyectos llave en mano. Heredamos la nueva administración 4.100 millones de dólares, tengo este espacio ocupado. Una de las alternativas es utilizar proyectos llave en mano también. ¿Hasta dónde considera usted sea oportuno y prudente acudir nuevamente a este instrumento? Digo, la cancha, como digo, la cancha de juego está definida. O sea, tenemos los ingresos que tenemos, que son definidos por, o los impuestos que podemos cobrar, que ya están definidos en el Código Fiscal, un compromiso de no aumentar impuestos. Tenemos unos techos de déficit fiscal también establecidos en la ley. Un mecanismo, como bien tú lo has indicado, es la utilización de proyectos llave en mano, o como yo mejor lo defino, proyectos o formas de pago diferido, porque hay diferentes formas de pago. Yo soy de la opinión de que los proyectos llave en mano o esquemas de pago diferido deben ser utilizados únicamente para proyectos cuya vida útil sea de muy largo plazo y sean emblemáticos y tengan un verdadero impacto a largo plazo en la población. Y el mejor ejemplo, o sea, yo no utilizaría los mecanismos de llave en mano para financiar que Ciudad de las Artes o para financiar Minsa Capsi. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo que es básicamente una irresponsabilidad por parte de si el ministerio lo utiliza. Pero
pero proyectos como las líneas 2 o líneas 3 del metro, que son proyectos que se amortizan en muy largo plazo, que son proyectos prácticamente que tienen un impacto a 50 años. Entonces, creo que es viable evaluar la posibilidad de incluir un mecanismo de pago diferido para ese tipo de proyectos, pero no para otras cosas que francamente no tienen un impacto social, un retorno en la sociedad. Cuando se hizo la reforma a la Caja del Seguro Social, todos los que estaban sentados en esa mesa en el año 2005 sabían que tarde o temprano se tenía que hacer otra reforma, que no era suficiente. Sabían que tarde o temprano el programa entraba en déficit operacional y que además, y si eso ocurre, en algún momento se va a acabar la reforma. Los últimos reportes señalan que en los siguientes años entran en un flujo negativo las operaciones y que en la siguiente década podría quedarse sin fondo la Caja del Seguro Social en el programa de invalidez, vejez y muerte, jubilaciones y pensiones. Es un tema complejo, sensible. ¿Cuál va a ser la posición de su gobierno frente a este tema? A ver, primero yo creo que la Caja de Seguro Social, efectivamente las proyecciones que nos han suministrado llaman a que empieza el programa de IBM, el programa de beneficio definido, porque también hay que recordar que cuando se hizo la reforma en el 2005 se crean dos sistemas, el sistema mixto y el sistema de beneficio definido, en el cual básicamente estaban todas las personas que en el año 2005 tenían 35 años o más, como tú y yo. En esa época teníamos 35 años, bueno, yo por lo menos tenía 35 años o más. Y por consiguiente quedé en el pilar de beneficio definido. Ese pilar en particular es el que empieza a generar déficit de caja, si no me equivoco, creo que a partir del año 2016. ¿Okay? Todavía creo que el año 14 y 15 genera unos superávit, pero a partir del año 2016 empieza a generar un déficit de caja. Y efectivamente las proyecciones indican que para el año 2024 o 2025 se acabarían las reservas de la caja para hacerle frente a los pagos de las jubilaciones. Entonces, claramente el sistema va a requerir una modificación, un ajuste para que sea sostenible en el tiempo. Yo soy de la opinión que este debe ser una discusión nacional en donde deben estar involucrados todos los sectores del país con mira a buscar una solución ya más permanente al problema de la caja. Y soy de la opinión que, digamos, todos los elementos que son necesarios para hacer sostenible el sistema en el tiempo tienen que ser discutidos. Eso es algo que, en mi opinión personal, tendremos que esperar primero a que se designe un nuevo director de la caja para trabajar con un liderazgo claro de parte del director para hacerle frente a este problema. Él contará con el apoyo del ministerio y empezar a llamar a la sociedad civil y a todos los gremios a buscar un mecanismo de diálogo nacional para buscar un consenso con miras a que el sistema de beneficio definido sea sostenible. Por otro lado, su sistema mixto pareciera que está funcionando muy bien. Mi única crítica al sistema, que creo que es importante que a los cuentavientes, a las personas que tienen ahorros, la caja debe serle más fácil llegarle la información de cuánto tienen ahorrado. Creo que ahí la caja ha estado fallando y insto a las autoridades de la caja a que trabajen, porque es importante que la gente sienta que son dueños efectivamente de esos ahorros que tienen en la caja. Señor ministro, hay otro tema que ha sido polémico y ha sido la separación de las entidades del sector público no financiero. Hay 3 entidades, como conocemos, ETESA, el aeropuerto Tocumen y las autopistas. ¿Confía usted en que estas entidades que funcionan separadas del sector público no financiero son financieramente capaces y sostenibles? ¿No debemos preocuparnos por esta situación? Mira, en el caso particular de ENA, conozco bien el caso, la empresa nacional de turismo es totalmente sostenible, ¿no? Los ingresos de ENA han estado creciendo a un ritmo muy acelerado. Si no me equivoco, el corredor sur, que es una de las componentes de ENA, el año pasado generó ingresos por más de 100 millones de balboas y el corredor norte creo que por 60 millones de balboas. Estamos hablando de ingresos muy importantes
El gasto de operación y mantenimiento no suma 20 millones, por consiguiente está generando un flujo de caja importante para servir deuda. Y en Gasolina no tengo la mayor preocupación. En el caso de Tocumen, también es una empresa que sigue creciendo. El tráfico aéreo en Panamá se sigue convirtiendo en un hub regional. No he tenido la oportunidad, te soy franco, de mirar las finanzas de Tocumen en detalle, pero en principio me parecería que también es sostenible. ETESA tiene unos retos importantes hacia adelante, que es terminar la construcción de la tercera línea, la interconexión con Colombia, y creo que vamos a tener que mirar con más cuidado la capacidad financiera de ETESA, con miras a asegurarnos de que se siga manteniendo sin aportes del presupuesto general del Estado. Pero nuevamente no he tenido la oportunidad todavía de mirar las finanzas de ETESA en detalle. Señor ministro, en los medios se ha publicado la posibilidad de que la cadena de frío pase a ser una entidad separada del sector público no financiero. Hasta este momento nadie conoce si la cadena de frío es financieramente rentable. Lo que sabemos que es un... Yo tampoco. Sí. Yo tampoco, así que... Entonces este es un tema que no hay información. Sin embargo, en este gobierno, el gobierno Martinelli, hubo intenciones de separarla, lo que generó preocupación porque no hay nada que indique que financieramente es sostenible, ¿no? Y al contrario de las otras entidades que hasta ahora pareciera son saludables desde el punto de vista financiero. Al respecto, ¿cuál va a ser la iniciativa del nuevo gobierno? Mira, coincido contigo, ¿no? No hay ninguna indicación, no hay ningún estudio, por lo menos yo no he visto, el gobierno no ha presentado ningún estudio, ni nos lo presentó en transición con relación a la sostenibilidad de la cadena de frío, como una entidad independiente sin que reciba aportes del presupuesto general del Estado. Por consiguiente, mientras esto no se dé, y mientras esa empresa no genere sus ingresos para ser autosostenible, como TESA, ENA o AITSA o Tocumen, tendrá que mantenerse consolidada con el sector público no financiero. Hay grupos que están dispuestos a seguir los consejos de la OCDE, de algunos países. En el tema de las listas grises, hay otros que se oponen. Es un tema curioso, ¿no? Este debate es intenso. ¿Cuál cree usted que es la solución salomónica en este caso, de manera de lograr el mayor consenso frente a veces a lo que algunos consideran imposiciones, otros consideran consejos sanos? A ver, mira, Aristide, yo soy de la opinión que en este momento Panamá está enfrentando, la OCDE obviamente es un reto, pero Panamá está enfrentando un reto mucho mayor, el cual requiere la atención del gobierno, que es Panamá. Esta semana ha sido incluida en la lista gris del Gafi por no tener los controles y los mecanismos adecuados para combatir el lavado de dinero. En ese sentido, esa inclusión empieza a manchar y a poner en tela de duda, digamos, la transparencia y la solvencia no la solvencia, pero la transparencia del centro financiero panameño. Entonces, el gobierno panameño tiene que enfocarse en resolver ese problema que es prioritario, asegurar de que Panamá sea visto como un país que coopera y que en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este es un esfuerzo no del gobierno nacional, el gobierno nacional lo va a liderar, pero es un gobierno en conjunto con el sector privado, ¿okay? Porque al final es el sector privado el que más se beneficia o más se perjudica de que Panamá esté incluida en esa lista gris. Y en ese sentido yo me comprometo, lo dije cuando estuve en APEDE, a trabajar de la mano con el sector privado para asegurarnos de que las decisiones que tomemos como país las tomemos en consenso, de tal forma de proteger los mejores intereses de Panamá. Pero ahora mismo mi prioridad es enfocarme en cómo vamos a sacar a Panamá de la lista gris del Gafi. Señor Dulcidio, otro tema son los subsidios.
La historia demostró que los subsidios sociales o de cualquier tipo se vuelven permanentes. En el 2012, por ejemplo, superaron 1.400 millones de dólares. El presidente Varela también ha prometido otorgar subsidios, como por ejemplo bajar la edad a 65 años para recibir el beneficio de los 120 dólares mensuales. Y otros subsidios también. Hasta ahora nadie ha dado una explicación, ningún gobierno, si son rentables, si han mejorado la situación de los niños que se benefician, o las madres, o los abuelos. No hay ningún tipo de seguimiento a esto. ¿Cómo considera usted o cómo van a abordar este tema de los subsidios? Porque ya comienza a tomar niveles de envergadura importantes. A ver, mira, efectivamente los subsidios en general está teniendo un peso muy importante dentro del presupuesto general del Estado. Suma, como bien indicaste, 1.400 millones de dólares para, creo que este año fiscal, ¿no? 2014. En ese sentido, los subsidios tienen que estar enfocados a ayudar a las personas que menos capacidad económica tienen, a ayudarlos a salir de la pobreza. En el caso del incremento de 120 a los 65, como bien es una promesa del presidente Varela, esa promesa está enfocada básicamente en asegurarse que aquellas personas que durante muchos años trabajaron y que por distintas razones no llegaron a jubilarse de la Caja de Seguro Social, la sociedad panameña en su conjunto, a través de ese subsidio les permita tener un pequeño ingreso, porque 120 balboas hoy en día no te cubren ni siquiera las necesidades de canasta básica, pero bueno, por lo menos para que el Estado diga, yo estoy entregando lo que se llama una pensión mínima. En casi todos los países del mundo existe una pensión mínima que es cubierta por los fondos, por los impuestos, cuando las personas no lograron obtener una pensión a través del sistema de seguridad social. Entonces, en ese sentido, yo creo que ayudar a esas personas que trabajaron toda su vida a que logren tener una pequeña aporte por parte del Estado es un pequeño sacrificio frente a lo que la sociedad en su momento no les permitió cotizar, porque hay de ambos lados, ¿no? Puede ser que muchos no cotizaron porque no querían, pero muchos otros no les aportaron, los patronos no le aportaron a la seguridad social. El mejor ejemplo son las empleadas domésticas o todos los trabajadores informales del campo, o todos los trabajadores informales en su buena medida, ¿no? Entonces, tenemos que realizar como sociedad que somos, culpables de que esas personas no hayan tenido la capacidad de hacer los aportes a la Caja de Seguro Social para jubilarse, y como sociedad tenemos que apoyarlos para que en su última etapa de la vida por lo menos tengan un ingreso mínimo para poder hacerle frente a sus necesidades. Creo que hay otros subsidios que tenemos que mirarlos para que sean más focalizados, en particular el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico no está siendo focalizado. Hay propiedades, aquí se habla mucho de propiedades de playa, propiedades segundas viviendas que reciben subsidio porque consumen poca energía. Creo que ese tipo de subsidios son regresivos, no tienen ninguna razón de ser, y creo que ese subsidio hay que focalizarlo. Igualmente el subsidio del tanque de gas. Es un subsidio que cualquier persona, tenga las necesidades o no, tiene acceso al subsidio de tanque de gas. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer un trabajo importante para entender primero quién es el universo de personas que debe recibir los subsidios, que son los que están focalizados, y ver cómo poco a poco, en el tiempo, vamos focalizando esos subsidios universales, sobre todo que incentivan el consumo, como el subsidio eléctrico, el subsidio de tanque de gas, para que le llegue ese subsidio a aquellas personas que efectivamente lo necesitan. Creo que es algo que debemos estar trabajando en los próximos años, a ver cómo buscamos una solución para ambos.